Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, presentamos esta enmienda a la totalidad como texto alternativo al proyecto de ley que hoy se tramita, procedente del Real Decreto Ley 27/2012, que se definía como medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Ante la grave situación social existente en los últimos meses del año pasado, como consecuencia de las miles de familias desahuciadas de sus viviendas y de dramáticos desalojos, el Gobierno aprobó estas medidas urgentes para, según se indica en el título, reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Como primera apreciación, señorías, señor ministro, cabe preguntarse a qué protección se referían cuando los propios jueces lo definieron como injusto, insuficiente y limitado. En algún momento el Gobierno nos dirá cuántas familias han podido resolver sus problemas asumiendo este tipo de medidas que aquí se planteaban. Y nos preguntamos también, señor ministro, ¿dónde están las modificaciones? Hoy nos acaba de decir usted algunas de ellas, yo diría bastantes de ellas, de las que hemos hablado durante muchísimo tiempo y que ha indicado que las van a tramitar en este proceso legislativo como enmiendas para incluirlas en este proyecto de ley. Y lo decimos, señorías, porque necesitamos una ley hipotecaria que no se pueda definir como una ley que vulnera la normativa europea porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores, como así ha dicho la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE. Y no tenemos que irnos a la Unión Europea para este tipo de posicionamientos en relación con la ley. Asociaciones de jueces y de abogados del Estado español comparten estas visiones y han ofrecido soluciones, no solo con propuestas para modificar la norma, sino con actuaciones que han permitido calmar un poco la dramática situación. Abogados y jueces se están esforzando en buscar todo tipo de resquicios que les permita aplicar justicia a un problema tan injustamente tratado por la ley. Como se ha dicho en sede parlamentaria recientemente, durante la comparecencia del representante del Consejo del Poder Judicial, en el año 2012 se han incrementado en un 134% las ejecuciones por desahucio, cifra que incluye locales comerciales y otros. Aún así, señorías, en el pasado 2012 ha aumentado los desalojos de familias en más de un 18% en comparación al mismo periodo de 2011. Con estos antecedentes siguen creyendo, ahora ya no lo decimos porque usted acaba de hacer propuestas, pero nos preguntamos a vista de este Real Decreto si ustedes siguen creyendo que no es necesario modificar la ley hipotecaria. Salimos, señorías y señor ministro, de un mal año, pero mucho nos tememos que nos encontramos en un año peor con casi 1 millón de parados más. La gravísima pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de las brutales reducciones salariales y con previsiones de paro y recesión económica que, por mucho que el Gobierno invente discursos optimistas, está claro que todavía no hay luz al final del túnel. Señorías, quienes formamos parte de esta Cámara estamos aquí porque como representantes de los ciudadanos que nos han dado su voto. Por lo tanto, hay cuestiones que no debemos olvidar. Los pocos avances que se han producido en este tema y logros como la paralización de dramáticos desalojos por parte de los bancos se debe al grandísimo esfuerzo de los ciudadanos que se han unido para frenar lo que es una auténtica barbarie. Han sido los ciudadanos y las plataformas antidesahucios los que han hecho posible que no se silenciara el drama de muchísimas familias. Con sus actuaciones incluso han logrado parar muchos de estos desalojos. Frente a esa fuerza social, frente a la dignidad ciudadana, solo nos queda decir al Gobierno que tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque, desde luego, hasta este Real Decreto, señorías, nos preguntamos qué el Gobierno ha hecho. El señor ministro acaba de decir que actuaron desde el primer momento, pero estas medidas, señorías, fueron un año después de estar en el Gobierno y cuando la situación ya estaba en ese momento álgido del drama que incluso se caracterizaba por las noticias dramáticas de pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, señorías, el texto alternativo que presentamos
Sigue la senda del presentado como proposición de ley al inicio de esta legislatura, hace un año ya, y que va además en la misma línea de iniciativas que el Bloque Nacionalista Galego presentó en la legislatura actual. Siempre nos hemos preguntado que si muchas de las propuestas que nosotros hemos presentado en esta Cámara se hubieran aprobado a tiempo, cuántos dramas nos hubiéramos ahorrado. Señorías, el incremento vertiginoso de las ejecuciones hipotecarias en el Estado español, que se ha ido elevando sustancialmente durante los años que han transcurrido desde el estallido de la crisis financiera, alerta del negativo panorama actual, que es consecuencia inmediata de la errónea política inmobiliaria y crediticia. A esta han contribuido las entidades financieras de forma relevante y exige la intervención pública a través de la adopción de medidas con carácter inminente en materia de ejecución hipotecaria, pues afecta a un derecho social reconocido constitucionalmente como es el acceso a una vivienda digna. La legislación procesal, hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que le sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a la vivienda digna. Y estamos hablando, señorías, de personas que incumplen sus obligaciones de pago de la hipoteca por causas ajenas a su voluntad. Personas que de repente se ven inmersas en una crisis económica que ha provocado la pérdida de empleo y el deterioro de su poder adquisitivo. Una situación de declive económico en la que han tenido una influencia decisiva la estrategia del sector financiero que ha impulsado la expansión de la concesión de los créditos hipotecarios de manera paralela al crecimiento exponencial del precio de la vivienda, relajando al mismo tiempo las facilidades en el acceso al crédito, siendo todo ello decisivo en la conformación de la burbuja inmobiliaria. La resultante es, por lo tanto, un enorme crecimiento del endeudamiento familiar, cuyo principal factor ha sido el crédito hipotecario. La rigidez del marco procesal, aun conociendo la ardua realidad económica de muchas familias, no admite siquiera un proceso contradictorio donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda. Señorías, la propuesta que presentamos avanza hacia una reforma de la normativa procesal hipotecaria y civil que permita ponderar adecuadamente los intereses en conflicto en caso de una ejecución hipotecaria. Creemos que es justo que así sea, cuando el deudor ha actuado de buena fe y el inmueble sobre el que se ha constituido la garantía hipotecaria constituye la vivienda habitual, de forma que existan causas legales de oposición que puedan ser valoradas por los juzgados y los tribunales. Valoración que debe tener en cuenta la situación económica y social del deudor, no solo en relación a la posición de privilegio del acreedor, para evitar con ello, señorías, que a la profunda falta de ingresos de muchas economías domésticas que les impide llegar a un nivel de vida digno sea también la pérdida de la vivienda habitual. El artículo primero modifica en diversos aspectos la legislación procesal para establecer, por un lado, la admisión de la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria, en el caso de deudores de buena fe, de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad financiera que la tasó con un valor artificialmente alto. Por otra parte, se introduce un proceso de negociación en los procesos ejecutivos hipotecarios que conduzcan a una moratoria en el pago de los plazos pactados, acomodándolos a la situación económica del deudor, la transformación en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. El artículo segundo modifica el artículo 1911 del Código Civil, permitiendo que normas legales o pactos voluntarios alteren el principio de responsabilidad limitada del deudor, con el fin de que exista un mayor equilibrio entre la posición jurídica de las partes obligadas por un contrato hipotecario. El artículo tercero completa la regulación legal reformando parcialmente la ley hipotecaria en conexión con la antedicha modificación operada en el Código Civil de la regla de responsabilidad
del deudor. Finalmente, señorías, se introduce las disposiciones transitorias derogatorias y final necesarias para garantizar la plena aplicabilidad de la presente ley, extendiéndola expresamente también a los préstamos hipotecarios que se encuentran en trámite de ejecución y cuya ejecución se haya instado desde la aprobación de la ley. Además, señoría, y finalizo, se incorpora una disposición final para abordar una regulación específica sobre procesos concursales aplicables a personas consumidoras. En la actualidad, el proceso concursal está dirigido al ámbito empresarial, lo que impide que muchas personas en situación de insolvencia personal se acojan al mismo, al abocarlos a una delicada y penosa situación que pueden acabar en la liquidación total de su patrimonio y absoluta ruina. Señor ministro, usted nos acaba de anunciar aquí, como dije anteriormente, una serie de medidas que, ha dicho, quiere que formen parte de esta ley que hoy entra en trámite en el Parlamento. Nosotros le decimos que aproveche el Gobierno estas comparecencias que se inician el día 5 para tener en cuenta lo que ahí se va a plantear, porque se ha trabajado mucho, desde los propios afectados a la Asociación de Abogados o a los jueces, señor ministro. Creemos que el Gobierno se encuentra con un trabajo hecho, incluido el presentado por los grupos parlamentarios, que como este ha presentado el Bloque Nacionalista Galego, y que realmente tienen la gran oportunidad de hacer una ley que realmente sea lo contrario de la que es actualmente, que sea una ley justa. Esperemos que atienda a todas estas posiciones que le planteamos y, de manera especial, le planteamos que sea atento a lo que se va a exponer por aquellos comparecientes en la Comisión de Economía. Muchas gracias, señor presidente.